Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro del ciclo Letras de Juchitán. Letras de Juchitán es un ciclo que organizamos en Casa de México en España en el contexto de ese vistazo que estamos haciendo a las principales expresiones artísticas de Juchitán, debido fundamentalmente a que en este momento en Casa de México en España tenemos el honor de contar con dos exposiciones de la obra del maestro Francisco Toledo. En Letras de Juchitán, segunda sesión, hemos invitado a 4 fantásticos escritores juchitecos. Los 4 son una representación de la literatura que se está haciendo en este momento en Oaxaca, en esta región de Oaxaca. Y es una muestra que esperemos ayude a que quienes nos visitan, quienes están siguiendo esta conversación, tengan la posibilidad de interesarse más y explorar más por esta literatura fascinante de nuestro país, de México. Este segundo encuentro, esta segunda mesa de Letras de Juchitán tiene por nombre Abanico de Escritores Juchitecos, y la razón por la cual hemos puesto ese nombre es simple y sencillamente porque un abanico se amplía y despliega lo fascinante de su adorno, de su color, de sus imágenes. Y el día de hoy vamos a disfrutar precisamente de este despliegue maravilloso. Tenemos, por lo tanto, la maravilla de contar con Irma Pineda el día de hoy. Irma es poeta y profesora, ha sido tallerista y también escribe ensayos. Es una gran conocedora de la literatura juchiteca y nos honra muchísimo que nos acompañe el día de hoy. Nos acompaña también Natalia Toledo. Natalia es poeta y narradora. También es diseñadora de joyería y de textiles. Muchísimas gracias, querida Natalia, por acompañarnos esta tarde. Tenemos también a Víctor Cata. Víctor Cata es historiador y lingüista. Hay una faceta de Víctor que me parece interesantísima, y es que Víctor también es traductor. Ha traducido, por ejemplo, a el zapoteco, a Esopo, a Juan Rulfo, a León Tolstoy e incluso al mismísimo Cervantes. Es decir, que si hay alguien que conozca precisamente los contactos de las lenguas y los flujos de todo lo que implica en el ámbito literario de uno a otro camino, es sin duda Víctor Cata. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos esta tarde. Es fascinante tenerte con nosotros. Y por último, tenemos al maestro Jorge Magariño, quien es poeta, ensayista y narrador. Le hemos pedido al maestro Jorge que sea el coordinador de esta mesa, esencialmente porque es un gran conocedor de la literatura, los ha leído a todos con muchísimo detalle y sabrá dirigir esta mesa con muchísima maestría. Muchísimas gracias, maestro Jorge, por haber aceptado esta petición de Casa de México. Y sin más palabras, le cedo la palabra al maestro Jorge para que nos presente con mayor detalle a cada uno de nuestros invitados. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan desde México, a quienes nos acompañan desde España y a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Le cedo la palabra, maestro Jorge, y muchísimas gracias una vez más a Natalia, a Víctor y a Irma por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, José Carlos. Muy buenas tardes. Tengan todos y todas. Es un gusto enorme estar nuevamente platicando con ustedes. Espero que haya personas que estuvieron con nosotros la vez pasada cuando platicábamos con Irma Pineda en torno a la literatura juchiteca. Y quiero recordar algo que mencioné en aquella oportunidad, que la literatura juchiteca avanza en las dos lenguas, en la zapoteca, en la cual escriben perfectamente mi querido amigo Víctor Cata y mis queridas amigas Natalia e Irma, y la lengua española, en la que algunos escritores y escritoras también se manifiestan en su obra creativa. Es un gusto enorme encontrarme en estos tiempos de pandemia, aquí por lo menos frente a las cámaras con mis queridísimos hermanos, a quienes aprecio, admiro y quiero tanto por la calidad de su trabajo,
por la calidad de su obra creativa, pero además, por supuesto, por su enorme corazón. Gente con talento, pero con un corazón siempre abierto a la alegría. En este contexto yo quisiera, aprovechando que José Carlos nos hablaba de la razón origine de estas pláticas, que son las exposiciones del maestro Francisco Toledo allá en Madrid, pues yo quiero enviarle un enorme abrazo a mi querida Natalia, porque hace 3 días fue el cumpleaños, el aniversario 81 de nacimiento de nuestro enorme Francisco Toledo. Un beso, querida Natalia. Y bueno, habíamos platicado la vez anterior con Irma acerca de varios personajes de la literatura juchiteca, de hombres y mujeres que tienen varios de ellos ya un enorme recorrido, otros que están comenzando con paso firme. Y 3 de los que están ya con un trecho sólido andado son justamente quienes ahora están con nosotros en esta tarde. Quiero referirme así en el orden en que están aquí en la pantalla, que son Natalia, Víctor e Irma, inicialmente. Habíamos comentado que platicaríamos un poco acerca de ellos inicialmente y después un par de preguntas generadoras, decía yo, para que puedan platicarnos acerca de ellos y enseguida una primera ronda de lectura de poemas y terminamos con un poema último de acuerdo a los tiempos en que nos vayamos moviendo. Natalia Toledo es autora de varios libros, varios poemas ciertamente brillantes, maravillosos. Uno de sus libros tuvo una gran resonancia hace 4 años, El dorso del cangrejo, un maravilloso libro que tuvimos la fortuna de presentar en Juchitán, en la Casa de la Cultura, antes de que se nos viniera abajo por el temblor del 17. Hay una gran búsqueda de imágenes en Natalia, sin que deje de tener junto a sí la cotidianidad de la vivencia en este entorno juchiteco. Como decíamos también la vez pasada, si bien está profundamente enraizada Natalia en lo suyo, abre el horizonte para ver también otros temas, de tal suerte que nos adentra en una gran literatura que ella recrea y que nos contagia, nos hace mirar una destreza enorme en la escritura de sus textos. Realmente es un gusto escucharla porque además tiene otro don que no muchos tienen, que es la calidad de su lectura. A mí me encanta escuchar cuando Natalia lee, porque se adentra bastante en sus textos. Sonríe pícaramente Natalia. Se adentra tanto en sus textos que nos contagia esa lectura que está haciendo de sus textos. Ella, por supuesto, que ha podido presentarse, ha sido invitada en diversos foros en diversas partes del mundo. Sería una larga lista de países mencionar en los lugares en que ha estado. Pero yo quisiera subrayar algo también, quería decir al principio, pero me lo brinqué. Estos 3 escritores, junto a otros, Víctor Terán, Macario Matos, Víctor de la Cruz, están avecindados en rumbos que tienen, o estuvieron, en el caso de la Cruz y Matos,
avecindados en rumbos de nuestro Juchitán que todavía guardan un profundo sabor juchiteco, rumbos en donde una gran cantidad de vecinos de esas zonas hablan también, también y muy bien el zapoteco, que son, en el caso de Natalia y Víctor Terán, la séptima sección. En el caso de Víctor Cata y Víctor de la Cruz, la quinta sección. En el caso de Isma Pineda, también en la séptima sección. Y Macario Matus en Chellillo. Rumbos en donde una gran cantidad de pobladores habla el zapoteco, afortunadamente. Y bueno, van a tener oportunidad de escuchar, vamos a tener oportunidad de escuchar a Natalia en un rato más para que nos deleite con sus poemas, nos comparta sus poemas. Pero antes yo quisiera empezar con ella un par de preguntas respecto a las cuales pudieran platicarnos. La primera es, ¿cómo se da su acercamiento a la literatura, a la escritura? Y junto a ello, en qué momento toma la decisión de decir, voy a escribir en zapoteco como lengua inicial para mi trabajo creativo? Natalia. Pues, Padiushi. Hola, Jorge. Buenas noches o buenas tardes, Europa. Y bueno, aquí también ya es buenas tardes en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, todo el mundo estamos regados por todas partes. Me parece que Irma y Cata y Magariño, pues están en el Istmo de Tehuantepec. Yo estoy aquí en la capital de Oaxaca. Agradezco mucho esta lectura y me da muchísimo gusto que dentro de estas exposiciones del maestro Toledo, que cumpliría 81 años, como bien dijo Jorge hace 3 días, pues para mí es muy emotivo estar bajo este manto que es el nombre de mi padre. Y bueno, mi acercamiento a la poesía o a la literatura, primeramente se da en forma oral, ¿no? Todos los escritores, supongo yo, que escribimos en una lengua originaria, venimos de la tradición oral, de la memoria de los viejos, de lo que nos han ido contando, narrando a través del tiempo, en cualquier momento del día. Y yo tuve una abuela monolingüe en Juchitán. Yo crecí en el barrio de pescadores, donde, como bien dice Jorge, hay poetas, hay alfareros, hay gente que borda, gente que crea música, gente que dibuja estandartes, que hace cosas con papel, un mundo que creo que justo ahora que está la exposición de Toledo B en España, tiene que ver con toda esta artesanía de filigrana, de joyería, de hamacas, incluso mi mamá, bueno, pues era una gran bordadora de huipiles, Olga. Y entonces esa sensibilidad de que tenemos de alguna manera como creadores en el arte, me parece que por eso es que hay tantos artistas, tantos buenos pintores, músicos, escritores en el Istmo, porque primeramente nuestra lengua es muy bella. La lengua Diyazá, la lengua nube, la lengua zapoteca, es una lengua muy metafórica. Siempre estás creando alegorías, siempre estás hablando a través de imágenes, a través de pintura, a través de... Puedes ver, puedes palpar lo que estás diciendo. Creo que eso es una cualidad del zapoteco. Borges decía que casi todas las lenguas antiguas lo tenían, porque primero se dibujó para representar la palabra. Entonces, bueno, para mí fue por ahí que empecé como mi contacto con la lengua, con la sensibilidad de las palabras, y realmente ya me hice poeta, como, digamos, me asumo como poeta. Cuando yo tengo 20 años, publico mi primer libro, pero que se llamó Paraíso de Fisuras, en conjunto con una poeta hermana mía, juchiteca también, Rocío González. Antes, pues había estado como leyendo libros, aparte de escuchar todas las historias que provienen de la memoria oral, también leí libros infantiles, como mucha gente en Juchitán, por la biblioteca de la Casa de la Cultura, pero también algunas cosas que mi padre me mandaba,
de sus viajes por donde andaba, ¿no? Que también era un hombre que nunca tuvo sus pies en un solo lugar, siempre viajaba mucho, era un gitano, un juchiteco, porque los juchitecos salimos mucho también, no le tenemos miedo a las distancias, sea en camión, caminando, en carreta, pero somos gente que sale, que se atreve a salir, que se atreve a viajar, que aunque no sepamos el idioma, viajamos. Y Irma no me va a mentir que hemos estado en muchos lugares donde ni siquiera hablamos el idioma y que nos han dejado un avión alguna vez en Italia. Bueno, pues esa es como mi respuesta primera, así, por supuesto que conscientemente yo pienso que yo no me propuse ser poeta. Creo que un momento propicio para mí ser poeta fue que me quedé sola en la Ciudad de México, digamos sola, sin todo esto que acabas de nombrar, Jorge, del hecho de venir de una cultura como la zapoteca. A los 8 años me fui a vivir a la Ciudad de México. Entonces, en ese momento y en esa ruptura es que yo empiezo a sentirme tan sola, que empecé a acompañarme de mí misma, de todo mi ruido, de todas mis cosas, de todo lo que yo venía pensando, y lo empecé a escribir sin ninguna conciencia de que eso era poesía o era, ¿no? Nada más eran como esbozos. Y conforme pasó el tiempo, pues ya me asumí, porque pues no, yo creo que la poesía, sin que suene a soberbia, te escoge. No sé, pero bueno, esa es como mi experiencia. No se te escucha. ¿Se cortó? Vamos a ver si el maestro Jorge puede reactivar su audio. Le estoy mandando... Ya. Ahí estamos, ahí lo tenemos. Sí, estos inventos del hombre blanco. Uno confinado aquí a este rincón del mundo que se llama Yadani, apenas se alcanza a mover estas teclas. Víctor Cata, nuestro queridísimo hermano Víctor Cata, tiene la gran fortuna que es el de escribir en prosa. Es nuestro gran tesoro de la prosa en zapoteco. Nació, como ya había dicho, en uno de estos rumbos profundamente juchitecos, que es la quinta sección, ahí cerca de la orilla del río. Y ahí seguramente, según nos ha platicado de pronto en alguna reunión, en algún centro hidráulico por ahí, de cómo él vivía ahí en su infancia, en un entorno en el cual solamente se hablaba zapoteco, así que era muy natural que él aprendiera la lengua zapoteca desde muy temprana edad, a pesar de alguna prohibición familiar que por ahí también ha escrito y nos ha compartido, y que tiene que ver, por supuesto, con la prohibición que pasamos varios, de que nos decían o hablas español o hablas zapoteco, así que, pero además piensa que en español está todo el mundo y en zapoteco nada más estamos acá en este pedacito de mundo. Y en este entorno de la quinta sección de Juchitán, que está situado al sur de la ciudad, fue recogiendo historias de la tradición oral, fue escuchando, fue enriqueciéndose, además de rituales, de lo que ocurría ahí en nuestras celebraciones, en aquel rumbo de la quinta sección. De ahí es donde él, Aventuro, toma elementos para hacer su primer libro de relatos, a la que luego seguiría, bueno, recientemente se incorpora en este corpus literario de Víctor Cata, este libro que habremos de leer, que se llama Testamentos, Gichillo, perdón, Gichillo. Digo que tiene la gran fortuna de regalarnos, de compartirnos la prosa, porque la gran mayoría de los escritores juchitecos se expresan en poesía, en los poemas. Por supuesto que Natalia también tiene varios cuentos, pero inicialmente Víctor se aventura en la prosa y va madurando en la prosa, va
va dejando que sus dedos ágiles vayan recorriendo los teclados con un mayor ritmo cada vez hasta los últimos textos que le he leído, donde ya hay una gran soltura, donde prácticamente nos platica con el teclado como si estuviera hablando. Y de ese modo nos estamos acercando también a la oralidad. Estamos escuchando una plática entre Víctor y nosotros, entre el narrador y algún personaje, pero percibimos ese diálogo, lo escuchamos precisamente como un diálogo fluido mientras vamos leyendo lo que Víctor Cata nos regala. Insisto, es una gran fortuna que tengamos a un escritor que se manifieste en la prosa en medio de tantos poetas. Yo creo que hay como 50 poetas juchitecos y creo que 3 narradores, ¿no? Y eso es una maravilla. Víctor Cata, querido hermano, pues las 2 preguntas iniciales que le hice a Natalia. ¿Cómo será tu acercamiento a la literatura? Y cómo, ya lo has escrito por ahí, es que de pronto dices, pues voy a escribir en zapoteco porque esa es mi lengua madre y no sé por qué más. Cuéntanos, Víctor. Jorge, Natalia, Irma, buenas tardes, Jorge, buenas tardes, Irma, Natalia, y buenas tardes. Esta primera pregunta la enmarco yo en el contexto de la exposición dedicado al maestro Francisco Toledo, El color como forma y Toledo B, ¿no? Creo que mi acercamiento, en parte el maestro Toledo es culpable a la literatura. Él fundó una de las bibliotecas más importantes a principios de los 80s en Juchitán, y llegó a mi vida esa fundación de la biblioteca en un momento decisivo. Al lado de la biblioteca estaba en la Casa de la Cultura de Juchitán, junto a la iglesia de San Vicente Ferrer, a un costado de la Escuela Centro Escolar Juchitán, donde yo iba a la primaria. Entonces son 2 mundos. Uno, por ejemplo, de esta escuela oficial, en donde se nos enseñaba a hablar español, se nos enseñaba a leer y a escribir. Pues bueno, ahí hubo un momento de hostigamiento, ¿no? Porque estaba prohibido que se hablara el zapoteco, teníamos que hablarlo a escondidas. Entonces, para un niño este hostigamiento es terrorífico, te puede marcar de por vida. Y por esas fechas se inaugura esta biblioteca, y yo fui porque mis compañeritos iban y hablaban de libros que al abrirlos desplegaban árboles, desplegaban animalitos, y bueno, fui a esta biblioteca que era infantil, todo su mobiliario era para niños, y los libros pues eran para niños. Y entre tantos libros encontré uno que me marcó, que fue el de Rudyard Kipling, El libro de la selva. Entonces, pues ahí encontré historias que yo ya había leído, escuchado de boca de los abuelos, ¿no? Las imágenes de los animales, animales que hablan, historias chuscas, y pues bueno, entonces encontrar esta biblioteca que fundó el maestro Toledo fue significativo porque me hizo mirarme en los ojos de los otros, me hizo saber que lo que yo sabía, que lo que yo había escuchado en mi barrio de la Quinta Sección, en el barrio de Las Limas, pues también se podía escribir. Gracias a que en esta biblioteca, después ya cuando fui creciendo, fueron llegando más materiales. Por ejemplo, Guchachirés a la iguana rajada, que fue una revista muy importante, que trabajó Víctor de la Cruz y el maestro Toledo, en donde queda lo que contenía, pues trozos de historia regional, trozos de los zapotecos, cantos, leyendas, y sobre todo ver que se podía escribir el zapoteco, ver que tu idioma se podía escribir, que tú podías registrar todos los cantos, los chistes, las adivinanzas, todos los cuentos, todos los relatos que uno fue oyendo, lo podías escribir porque gracias a que Víctor de la Cruz empezó a divulgar en esa revista el alfabeto del 56.
Este alfabeto que fue aprobado por los juchitecos allá en la Ciudad de México en 1956, en una mesa redonda celebrada en el Palacio de Bellas Artes, en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, todos estos elementos me fueron guiando y el mismo maestro Toledo me fue guiando sin querer, porque él publicó un libro muy importante para nosotros, los escritores en lengua zapoteca, que es el vocabulario en castellano zapoteco de Juan de Córdoba, que es una reedición de 1578, y él en 1986, si no me equivoco, 87, edita este libro. Y eso me marcó a mí de ver que mi idioma era antiguo, de ver que mi idioma hace 500 años ya estaba escrito, de ver tanta belleza, tantas imágenes que contiene el vocabulario de Juan de Córdoba, de ver todos estos, los nombres de los animales que ya no se pronuncian, volverlos a resucitar, de ver todo el bagaje cultural contenido en un vocabulario que fue hecho en su momento con un fin de evangelización, pero para nosotros se vuelve como un arma, ¿no? Entonces, poco a poco de escribir, porque me fascinaba la palabra, de escribir, porque me fascinaba leer a Rudyard Kipling, pasé a la escritura como una cuestión de resistencia, de escribir porque queremos seguir subsistiendo como pueblos, ¿no? Como gente nube, de que nosotros vivimos en un territorio muy rico, con una diversidad lingüística y cultural, pues la más rica de que hay en Oaxaca. Y son varias lenguas las que se hablan acá, pero bueno, entonces el maestro Toledo, por eso decía que es el maestro Toledo, porque gracias a los materiales que él editó, que él patrocinó y que él mismo también buscaba algunas veces, pues fue que me despertó en mí la curiosidad por escribir, por leer, y pues bueno, el libro y la palabra se fusionan en mí. Pues eso es. Gracias. Gracias, Víctor. Sí, sí, sí. Sí, es que me desconectan aquí, José Carlos, me desconecta el audio porque luego entran todos los pájaros que tengo aquí entre los árboles de la casa. Bueno, muchas gracias. Y yo nada más quisiera agregar algo que nos damos cuenta de las palabras de Víctor, que es el gran conocimiento que tiene Víctor Cata de la lengua zapoteca. Es lingüista, por supuesto, es historiador, una maestría en lingüística indoamericana y claro, sigue esta ruta de ir conociendo mucho más. Tiene un gran conocimiento justamente de estos dos libros de Fray Juan de Córdoba, el vocabulario y la gramática, así que es un gran orgullo ser amigo de Víctor Cata. Como es un orgullo también ser amigo de Irma Pineda, una excelente poeta de los rumbos de la séptima sección. Tres de nuestros mayores poetas son de la séptima sección, ¿verdad? Irma, Natalia, Víctor Terán. ¡Qué felicidad! Una sección literaria de Juchitán. Irma es autora de varios libros de poesía. Como ya nos dijo José Carlos, es ensayista también en la ocasión pasada, pero se desarrolla mucho más ampliamente en los terrenos de la poesía. Ha escrito varios libros y a mí me interesa, bueno, fiel seguidor de nuestro amigo Macario Matos, me gusta mucho uno de sus más recientes libros, Rojo Deseo, donde pues entra en el camino de la poesía erótica, que pues dentro de lo que son los escritores juchitecos, pues no son muchos los que abordan este campo del erotismo, de la literatura erótica. Marcadamente lo hacía nuestro amigo Macario Matos, y ahora felizmente pues va en ese camino Irma Pineda. Ojalá siga
en ese ámbito de la literatura erótica, que además con alguna frecuencia refiere de ese tema en sus publicaciones en el Facebook, felizmente. Es también, como Natalia, una gran lectora de sus textos. Sabe seguir ese tono hermoso, fónico de las vocales de nuestra lengua, ¿verdad, Víctor? Permiten subir, bajar, extenderse, cortar en una conjunción de sonidos que cuando están hablando, sobre todo cuando platican las mujeres, parece que estuvieran cantando. Y esto es una felicidad también escucharlo en Irma Pineda. He tratado, perdón, paréntesis, he tratado de no referirme a todos los libros que han escrito porque es mucho más fácil que quienes nos siguen tecleen ahí en el Google el nombre de cada uno si encuentran toda la relación de libros. Yo prefiero platicar de ellos así como viejos amigos, como para que también las otras personas que nos siguen puedan sentir esta calidez y puedan continuar con nosotros y luego acercarse a la obra de ellas y de Cata, a partir de lo que nos van a platicar. Y eso es justamente lo que le pido ahora a Irma Pineda, que ella, por cierto, es fundadora de Escritores en Lengua Indígena, o en la asociación civil que congrega a muchos, a la gran mayoría de los escritores en lengua indígena en nuestro país, en México. Pues Irma, ¿cómo se da el acercamiento a la literatura y cómo te ingresas al carril definitivo de la escritura en zapoteco? Buenas tardes. Padiushi, Jorge. Dios quiere feliz acá, Castilla, de Luca Padiushi, Víctor, de Natalia, de Dios quiere José Carlos de Cabini, Lichi, México, de España, Padiushi, Gira, Cabini, Cayuya, Cheri. Buenas tardes, un gran abrazo, un gran saludo a todas las personas que nos están acompañando esta tarde. Y por supuesto, pues un gran abrazo a ustedes, mis queridos Jorge, Natalia, Víctor, por el placer de estar en este espacio conjunto. Respondiendo a tu pregunta, fíjate que para mí hay, creo que 3 espacios fundamentales. Uno que es el hogar, la casa, otro que son las bibliotecas y uno más que es particularmente la escuela secundaria donde yo estudié. El hogar porque al ser mis padres profesores, pues había algunos libros en casa. Y además una cosa que yo recuerdo con mucho cariño de mi temprana infancia es este momento de lectura. Cuando yo no sabía leer y escribir, mi mamá o mi papá se acostaban conmigo en la hamaca para leer, ¿no? Para compartir esos momentos de lectura. Mi mamá era mucho de los cuentos y mi papá tenía una fascinación por los poetas españoles, precisamente, como Lorca, Miguel Hernández, Alberti. Entonces fueron los primeros poetas que yo escuché en esta infancia, ¿no? Esto fue un momento importante porque yo vinculo mucho la literatura con el amor, la literatura con la paz de esos momentos, de estar en convivencia con la familia, con los seres amados. Entonces, para mí es importante, y un espacio donde ocurría mucho, pues era en las hamacas. Entonces, a mí me encanta hasta ahora leer en las hamacas porque lo vinculo mucho, ¿no? a este lazo filial y el amor, precisamente. El otro espacio al que hago referencia son a las bibliotecas. Y recuerdo 2 específicamente, una a la que hacía mención Víctor, que es la biblioteca, y específicamente la biblioteca infantil, porque había una biblioteca general en la Casa de la Cultura de Juchitán, había una general
que era donde más adelante pues llegábamos a hacer las tareas, pero había una específicamente para niñas y niños, ¿no? La biblioteca infantil, que además me encantaba porque no tenías que registrarte, no tenías que pedir permiso, llegábamos con los pies lodosos porque en esa época no había pavimentación y caminar de la séptima al centro era caminar por las calles de tierra y llegar descalzos con los pies bañados de lodo y así entrábamos, ¿no? Como fuéramos. Entonces, eso nos dio la posibilidad. Ahí también estuve explorando algunas lecturas. Claro, como toda niña al principio, pues no la de muchas letras, sino las que tenían dibujitos. Y entonces yo ahí disfruté mucho con las aventuras de Asterix y Obelix, con las aventuras de Tintín. Y bueno, estas historias que tenían dibujitos, ¿no? Luego, fíjate que por el movimiento social político que hubo en Juchitán de la COSEI, que establecieron un ayuntamiento popular entre el 1981 y 1983, que buena parte de este movimiento social también fue auspiciado por el maestro Toledo, ¿no? Muchas de las publicaciones que hizo este ayuntamiento popular fueron patrocinadas por el maestro Toledo, aparte de lo que ya se mencionó de la Casa de la Cultura, ¿no? Recuerdo que había ediciones de libros, de discos del Ayuntamiento Popular, pero que en realidad el patrocinador anónimo era el maestro. Y bueno, este movimiento social, el de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, también funda una biblioteca en los altos del Palacio Chico, que le decimos en Juchitán, ¿no? Que es un edificio anexo. Inicialmente le dieron el nombre de mi padre, de Víctor Pineda Nestroza, y posteriormente le cambiaron a la biblioteca Gabriel López Chiñas, ¿no? Pero el hecho de que estuviera esta biblioteca en los altos del palacio para mí era significativo porque en ese ayuntamiento popular mi madre fue regidora de Educación y Cultura. Entonces, pues salíamos de la escuela, del trabajo de mi madre y teníamos que pasar al palacio y en lo que esperábamos a mi madre que trabajara ahí, pues nuestra distracción o nuestro refugio era la biblioteca. Entonces, estos dos espacios de bibliotecas también fueron fundamentales para nuestra formación, nuestro vínculo con los libros, porque pues no podíamos irnos muy lejos y entonces había que estar en la biblioteca, ¿no? Y además a eso súmale que pues cuando había reuniones de la COSEI donde mi madre participaba activamente, como no había guarderías en Juchitán, nos iban a encargar con los trabajadores de la Casa de la Cultura y pues para distraernos entrábamos a la biblioteca. Entonces la parte importante de mi infancia fue entre una y otra biblioteca. En la primaria, mi proceso de alfabetización fue en español. Y aunque ya me gustaba escribir por este vínculo con las lecturas y las bibliotecas, lo hacía inicialmente en español. Pero cuando llego a la secundaria, estudio en una secundaria, la 103, que está en el corazón de la séptima. Entonces, a esa secundaria llegamos todos las niñas, niños, que pues solo hablaban zapoteco, mayormente hablaban zapoteco. Y los maestros estaban en el dilema de, pues, intentar enseñar desde el español y que nadie comprendiera, o pues lo resolvieron al final traduciendo los contenidos al zapoteco. Y entonces esto también me permitió un mayor vínculo con el lenguaje, con el dichazá, y conocer mucho más profundamente este idioma que ya hablaba yo desde niña, pero que en la primaria no practicaba tanto porque ahí el proceso era solo en español, ¿no? Entonces, este fue como el primer vínculo. Más adelante, pues tengo que salir para estudiar, tengo que salir del pueblo y nunca había pensado yo en la necesidad del lenguaje como una forma de vínculo con mi raíz, sino a partir de la migración, ¿no? Entonces, para mí es la migración la que detona mi proceso creativo en la lengua dichazá, porque cuando llego a otra ciudad donde no conozco a nadie con quien hablar en la lengua en la que siempre había ocurrido mi infancia, empiezo a darme cuenta de lo mucho que me falta y a darme cuenta que extraño la vida en Juchitán, extraño escuchar a las vendedoras anunciar sus productos en dichazá, extraño jugar en dichazá, extraño las charlas de la gente, extraño todo, ¿no? Pero este lenguaje como vínculo de la raíz. Y entonces como una forma de revincularme con esta raíz, como una forma de
mantenerme ligada a mi origen, empiezo a escribir en esta lengua. Pues en realidad solo me la leía a mí misma las palabras como una forma de mantenerme ligada al sonido de la lengua, como una forma de aferrarme y de no olvidarla, empiezo a escribir, ¿no? Digo, tardé unos años más en publicar, pero empiezo a escribir por este proceso, ¿no? El de la migración, el de la nostalgia, el de sentir la necesidad de aferrarme a mi origen a partir de la lengua. Gracias. Gracias Irma por compartirnos esta parte de tu vida. Nos hemos prolongado un poquito en esta primera parte inicial. Vamos a pasar ahora a escuchar algo de lo que ustedes han escrito y para eso vamos a invertir el orden. Vamos a comenzar con Irma, seguiríamos con Víctor y luego con Natalia. Vamos a tener una primera ronda de 8 minutos para poder ir ajustando el tiempo y poder disfrutar de la lectura de ustedes. Comenzamos entonces con Irma. Sí, muchas gracias. Vamos a compartir por aquí unos poemas. Empiezo con este que se llama Dillaciaya, que es precisamente del libro Rojo Deseo. Kusanandila de Bini, Kadinaka Benualu Yuba, Bitu Sapandu, Tiginda Nashichai, Picala Aghechachi, Nagignari Nibitiero Alu, Pire Elugici, Isakeja Urasalu, Tigini la Ridu, Babia Navani Luci, Nigachi la Remiei. Consejos de una tía. Debes andar erguida entre la gente, que nadie piense que te agobian los pesares. Muele el chintul para aromar tu pelo, adórnalo con flores de mayo, de rojo sangre ilumina tu sonrisa. Pasea por las calles, mueve las caderas al caminar para que tu cuerpo hable de cuánta vida tiene esa lengua que se esconde entre tus piernas. Yuladi. Manu ugi sustinne, tigi jau Yuladi. Sandaka nune biquininalu, ni sanda ni chanda ani. Bici kaya garu chau istiu, bigi ibila chau duga. Tigia chau sia, negu yalu, gilate bici. Chocolate. Mi olla está lista para preparar el chocolate. Puedes tocar con tus dedos el agua caliente que contiene. Introduce tu molinillo, muévelo despacio para batir con delicadeza el cacao hasta que la espuma se desborde. Guna Anachibalu. Este es un poema que forma parte de mi libro más reciente que se llama Naciara Calazul-Anelo y que fue publicado en su versión digital por la UDLA, ¿no? La Universidad de las Américas de Puebla. Guna Anachibalu. La de Gundaba, Shanegaka Bacheza Ninchi. Rila Ala di Guna Anachibalu. Rarida Agunesa di Sakka, Nimakawayaka Mashachi. Zaru Chujichi, Tiganda Gina Segiva, Nesaru, Casiriza Guna Argelasa, Kuyubi 500 anni, Cadindene, Lucanesa, Ninu, la de Gibabiani, Negusina. Amazonas. Entre disparar la flecha o ser manantial de leche, el cuerpo del Amazonas se divide. En este cruce de caminos, la solución es la de antaño. Mutilar un seno para sostener el arco y continuar la vida de guerrera, tratando de ganar todas las batallas que se libran en los caminos entre la computadora y la cocina. Gichiro, también de Azul-Anelo. Gulakichau itigi chinaro banigusani. Biki dirakati bandabi alinayachi, nipana kubi kichelu. Kigusiando kuko ni makarika, kuyubi dula ave. Nenno pio bikaani panakini, ragabi kajukali, makigappa kanigutiene kagichi, makekini di vayosho ni ruka. Kinye dandaguna niruni chinyaka.
chawiduga sigukwa bi laga guka adia galu giradi chawati ni kuyubi kabe tigabi si kabeli kisuni ruchinya ka ne kiragu na wani indani gichidi shinaka gini tistobi carteles, prepare un letrero brillante, pegue en él una foto nítida, la más reciente posible. No olvide la clásica leyenda, se busca. Hágalo a mano si es necesario. Cuando los policías le digan que se han quedado sin tinta para imprimir, que la vieja máquina de escribir no funciona, que no llegó la secretaria, respire lento mientras escucha todas las excusas con las que buscan cómo decirle. No perderemos el tiempo con tantas desaparecidas en este país. ¿Qué importa una más? Dios quiere pelar. Ellos lo que hacen es meten caminos, meten infraestructura de la de luz. Muchas gracias, Irma. Te escuchamos ahora, Víctor. Gracias, Magariño. Na la kagudo ya yubana. Nekala yaguchi. Gundaro abisia. Neguyuaja na shuga beje. Jigutishinya chapa. Bibi chikaluba stine. Tobiluchabe. Bizurike. Bikandayan nelubi. Gukashilase. Neshilase bise ema biuya shinyalu gidubilade. Kagi kichisti China, ne shabala di bidu agiaga, kenyanda nyutirinika, kabiuyasti ne. Nutunashi la senora kadika winni miati, ni kadika dunashi, nutunashi la senga tigia, tigenda di navalaji. Para la anula, kaninabe guayu inedi ijajunashi do, nyanisa do, shila senga runa la chido no. Ni la chidono. A mí también me mordió el dolor con sus dientes amarillos. Pendí del pico del águila y estuve bajo las garras del jaguar. Cuando se murió mi hija, coloqué mi cabeza en el vacío, me volví tristeza y la tristeza me dibujó lunares rojos en el cuerpo. Las blancas flores de China y las cáscaras de plátano de Guamelula no pudieron curar mis lunares. Para unos, la ausencia es el dolor de la ignorancia, para los demás, un deseo. Pero para nosotras, las que siempre hemos hablado con la Señora del Sur, la Madre del Mar, es un llanto del corazón, es hacerse chiquita el alma. Me dijeron que sembrara en mí los pétalos color de grana de la flor de la muerte, pero no tuve dinero, y lo hice con los tulipanes silvestres del camino. Los niños me llamaron la señora roja. Soñé, caminé a la orilla del río de sangre y vi que las hormigas siempre caminan hacia donde muere el sol. Ay, el sol, nuestro Dios, al que tantas veces le ofrecí que se bebiera la enfermedad amarilla de mi hija. Hasta el sol subió mi pesar, pero el sol no quiso saber de mi soledad. Así fue como atardeció y anocheció en mi alma. Fueron tantas las veces que la froté con un alcaraván para que los dorados ojos de esta ave comieran la enfermedad. El dolor me brotó como el pasto en la tierra, como la arena en el río. Se volvió como el mar, sin número. Tú lo sabes bien. ¿Qué es lo que somos? Tan solo una jícara de agua que una vez derramada en una tierra yerma, ya no vuelve a la jícara. A veces es amarga esta vida, a veces es como probar una comida sin chile y sin sal. Hagamos de nuestro corazón una piedra y de nuestro cuerpo un árbol, para que dejemos de llorar, para que no nos volvamos una basura sobre el párpado de Dios. Hagamos de cuenta que estamos delirando y cuando despertemos tendremos a nuestras hijas en nuestros brazos. Ay Dios, ten valor, mamá. Jorge, no sé si me queda tiempo para otro o ya le estoy quitando tiempo a Natalia. Bueno, Adelante. Bueno, nada más leo otro que es tomado de Guichilló, Testamento, que es un texto cortito.
Gendarigite. Via galaji. Re binijabanisa. Ridachindani neza. Ndani kayo gastingi wayalla. Nisishkuidi neguna asinu. Ora ringari zulu gendarigite nagachi. Yanna gukka jawi. Nichiga pandani neza. Nigibiji ahora gashalu binni. La de gibas tindagayo. Rundache. Kayu yara kajana kabe. Jesús ne llega la huillo. Suya leñe. Jiba su dirajibi. Fuego. A las 12 del día el diablo toma agua. Las calles se vacían. En las casas no hay hombres, solo mujeres y niños. Los juegos prohibidos empiezan a esta hora. En este juego me tocó ser la urraca, la vigilanta del camino. El juego ha comenzado. Desde el gozne de la puerta miro un parto. Jesús está tendido con las piernas abiertas. Sus enaguas están alzadas hasta las rodillas. Joaquín es la partera. Dice que el alumbramiento es difícil. La niña viene sentada. Juan, el esposo de Jesús, salta 4 veces sobre la parturienta para conjurar el mal momento. Paulino, la mamá, llora delante de San Ramón Nonato. Jesús tiene un trozo de cabello entre los dientes, lloriquea y a ratos grita. La partera rompe una olla nueva enfrente del altar, regaña a la iguana para que se levante del camino y le dé paso a la niña. Al fin, una muñeca de palo emerge entre los pies de Jesús. Viendo el juego, olvidé mi oficio de vigilanta. No supe en qué momento otros ojos miraron el alumbramiento. Luego vino el escándalo. Primero salió la parturienta corriendo, con los pies aún vendados y la cabeza ceñida con una pañoleta que trajo mamá de Guatemala. Después venía la partera anegada en llantos, con las manos manchadas de achiote hasta los codos. El esposo de Jesús se quedó a recoger los tiraderos del parto, un pedazo de cuerda, el ombligo de la niña, una vela de cebo que cortaría la unión entre la madre y su hija, una jarra que contenía el té de canela para calmar los dolores, las veladoras de papel para suplicarle a los dioses, las tripas de gallina, la placenta que fue expulsada con un huevo crudo, las tortas de lodo, el chocolate que no se bebió, el cinto rojo que ceñiría la cabeza de la recién nacida para que no enloqueciera con la luna y se le olvidara hablar. Al final salió el abuelo con la bebé en manos, la azotó en mi cabeza. Todos los que asistimos al parto nos volvimos a encontrar detrás de la casa y lloramos por los tatuajes que el abuelo nos dejó con su cinturón de serpiente. Shkisha Pelato, gracias. Gracias, Víctor, por compartirnos tus relatos. Vemos a que Natalia se termine de amarrar el cabello, se acomode, sonría y nos comience a leer. Adelante, Natalia. Gracias. Bueno, yo voy a dedicar mi lectura a Francisco Toledo, a Tamin, al Señor que me trajo al mundo. Kichigusiandu luba nakabenda ya niñe kajigu kubado. Sabe li jishal? Shabadu japa wini kusubinati di chinyasha na bakanda sinyarini stia gabijike. Na patingo la jinya kayo ya nesarini kusonye ladi. Tiduvana sintanishava, nutagunani sasidila. Jigu kabadu, na begu jula jessa yandani benye. Nyaru kigi nyaru gula da bikuninye tigusiandara gucheza venni. Ganga kajigiru tikilu gubia na. Urtibi nishkije tobi sidija guni ne casa. Sabe lishtidija la? Una shieli. Urtikini nalu nyana neu bandavi lui bisestineli. Neguyelu ndani yoraga chishkipe. Bie lusinye bichagu kastovi. Bini bia lutunane la kagunnu zandachu gendara yechera nashi. Nalu gujinashi sabi siasine kabeli. Ya gunie numa di jana kabenda gala de chekani wawa. Magiru tirinienia. Mabisianda dija kunika ni kinyapa dija.
mabiluetu na, mabishiayalwa, bandasti ne girani magutti, bibi shelle caspige, ne jibi lusa scubi zuane cavena, ni si usa ya, ne maquiñuchi, no chiguetalwa. Este poema tiene un epígrafe que dice: no olvides el bejuco de serpientes en el tobillo de tu infancia. Te digo una cosa, de aquella inocente que acariciaba el venado bajo la púrpura del almendro, solo queda un escorpión que atenta contra sus venas. Una huella hundida en su propia ropa, cubierta de agua salobre. Cuando era niña, me gustaba caminar en el lodo. Mi madre metía entre los dedos de mis pies chiles asados para cicatrizar las heridas. En ese entonces era eterna, porque mi linaje hablaba con las nubes. Te digo una cosa más, te quise, porque no te conformaste con la imagen que te ofrecía mi pozo. Y en la casa de mi ombligo, entendiste por qué tuve necesidad de ser otra. Saber quién era y cómo entre tanta maleza también hubo felicidad. Dijiste, dime de qué canciones está hecha tu cuna. Sí, dije, hay una babel enroscada sobre mi espalda, pero ya no hablo con nadie. Dejé de hablar la lengua de los silentes. He revelado mi signo, ya no tengo rostro. Mi retrato es un soliloquio con todo lo que dejó de tener vida. El viento desarticuló mis semillas. Cuando mi raíz hizo crack, me fui caminando sin volver la vista. A ver, que es dice, Riundandaya. Runi banguri sara guriña vida. Ne cuala nascibito amiga candida. Runi girayo de ella ne cucha baso shiñabu ya neka. Runi lindana tegu kasluna. Ne lubagi chibiga lice. Runi kashigagetta vito palunya andani kagenda shela ragazze tu kachagana. Runi kajibi sigucci kubija kichaike. Nora kushija ruchundu alubi kishu ne shelu zidiyachi. Runi kabandavi anigi di queyo. Nora viladi kaviraka che la lumesha vido. Runi kadabi zeni sashkishi. Runi kayaga kabieke ndani nisana kabishigi. Runi girani visayati ganda gibane narunda. Oración. Por la silla de ruedas de mi abuela, por los mangos verdes de mi amiga Cándida, por las casas de ladrillos y su húmedo berbellón, por los pretiles grises de mi cuna, por los órganos de espinas creciendo en las paredes, por los cicalpestles que acumuló mi madre en las bodas ajenas, por esos días en que el sol bronceaba mis cabellos y mi sonrisa era el brillo cegador de una costra salina, por las fotografías pegadas sobre el pliego de cartoncillo y su viaje repentino al altar de los muertos, por el petate y su cartografía de orines, por los árboles torcidos sobre el estriado del agua, por todo lo que inventé para tener una vida, yo canto. ¿Me queda tiempo para uno? Bueno. Ru. Este es un poema que escribí porque tuvimos un temblor de muchísimos grados, 8.2, casi nos morimos todos ahí en el Istmo, en Juchitán principalmente, hubo mucha pérdida de todo tipo. Y yo escribí este poema para sanar mi alma. Ru. Zenda gendalisadi, jisima bilusa giduve, di che sanda giginya nyani nyavi darari, biasa kabente guya kabegilatte girayo skiji kabe, la kabene kasketu kabe, naka kabe kabidolla gieru su chawi yanne, waji wakechu kaberari, kadine kubashie kabebisa kabenala, la desasti kayaga gichahuela, chimbi suwarwa yo jigukabadurini, sedandari gilesti jayosho kabe, niala kabendani shigararina yagirashije, Dani ni riwinni yanni la seyuve, lugiadu ricessa ciuppanisado ni cavici lagu, giuve, ti bidunu vigosse ridi di laga e calice,
La destigi yeche kamesine kame diusi yatistika linda. Shinisado zene zeda. Si kalari bijigidi baja naspizu di gietnu. Naka nugetu stika kayudi. Naka nuka guzina gudijina. Neka gisu bikinye makazila jila de giji indani. La kanaka nugiji. Naka nubije kabaki chawine saskiji. Ni kandana yude. Naka nutiyuba ruyaro. Neruni sa. Tiyuba kigana chuji. Giruti zuya kwaki dechelula yu. Tiki gijigie la. Gie bishale ju. Nani runi biluna ne bastinu. Gasti ne giruti gavia su celunu. Tirindi salunu. Ne kakundubi biyosho. Ne sasanu. Dera gutagunani sadolanu. Temblor. A esta asamblea acudo desmembrada, pues faltará mi madre y mi abuela, que se fueron antes de ver las casas de su pueblo tiradas, pero ellas y sus muertos son el avalorio en mi cuello. La presiden porque soy su idioma. ¿Qué no ellas me hicieron persona con la masa de su aliento? A través de la música del árbol de Quichahuela, sonaja que plantaron en la ventana de mi infancia, vendrá el eco de sus sonidos antiguos. Las traigo en el vientre de la jícara por donde miro. En ese vientre está el delgado cuello de la tierra. Nos brincan dos mares que reclaman nuestros cuerpos. Istmo, istmo, istmo. Pasa un cortejo de zanates sobre el techo de mi casa. Llevan en su canto alegre el adiós de nuestros linderos. Olas van y olas vienen, como un fino encaje que llevamos en nuestras enaguas de flores. Somos muertas de estas tierras. Somos las cocinas comunitarias y sus ollas que descansan ya gastadas en los escombros que hemos acumulado. Somos también el escombro, fantasmas que trazan de nuevo sus calles hambrientas de polvo. Somos un dolor que baila, come y festeja, un dolor que no sabe estar quieto. Nadie conocerá nuestro rostro vencido, porque Juchitán es la tierra de las flores, de las tierras ajadas por la diosa Ru, que nos mueve desde la tumba de nuestra cuna. Nada ni nadie nos hará perder el equilibrio, porque con el rostro a barlovento seguimos caminando rumbo al mar. Gracias. Muchísimas gracias, Natalia, Irma, Víctor, por estas lecturas. Generalmente moderar una mesa requiere de una generosidad enorme, generosidad y modestia, porque en esta ocasión Jorge Magariño también es un escritor representativo de la literatura juchiteca y seguramente no hablaría ni de su persona ni de su obra, pero desde Casa de México queremos pedirle que, uniéndose a este grupo maravilloso de escritores, pues también nos hable, aunque sea muy brevemente, de su experiencia como escritor y comparta con nosotros una pequeña muestra de lo que escribe. Entonces, con el permiso del maestro Jorge, asumiendo su rol como moderador, lo primero que yo le preguntaría sería, ¿qué es lo que le llevó a escribir y por qué razón ha continuado escribiendo? ¿Qué encuentra en la escritura, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿por qué no nos lee algo para unirse a este abanico que estamos desplegando el día de hoy y para tener pues, constancia e invitarnos a profundizar un poco más en lo que ha escrito? Nuevamente le cedo la palabra y en esta ocasión le pedimos que comparta usted con nosotros pues, un poco de su experiencia como escritor y un poco de su obra. Gracias José Carlos, gracias. Bueno, es un gusto siempre estar conviviendo con compañeros escritores, compañeras escritoras, y es un gusto escucharlos, pero acerca de mi acercamiento a la literatura, la referencia más lejana y cercana también que tengo son los cuentos de Conejo y Coyote que me contaba mi madre cuando yo tenía alrededor de 5 o 6 años. Mi madre trabajaba todo el día
y regresaba a las 8 de la noche a casa y con todo el cansancio del mundo encima, desplegaba un catre de yute y se acostaba, me llamaba y me contaba entonces los cuentos de Conejo y Coyote. Creo que sin saberlo ella, sin saberlo yo, por ahí comenzó mi camino por la literatura y el acercamiento al libro, que luego se dio también por un maestro que tuve, un profesor de quinto grado, primaria, Saúl Ruiz López, el profesor Chaparrito, que al término, todos los viernes, al término de la clase, nos contaba cuentos, pero de manera, pues, nos lo contaba mucho tiempo después, casi al final del ciclo escolar. Nos confió que en realidad esos cuentos los sacaba de un libro. Ese libro era ni más ni menos que Las Mil y Una Noches. Así que nos vimos que el maestro Saúl nos contaba cada viernes un cuento de ese libro. Por ahí pues me fui acercando a la literatura. Luego tuve la fortuna de que en el camino de la escuela Juchitán, ahí donde estuvo Víctor Cata también en la primaria, en el camino de la escuela Juchitán hacia la casa, en la tercera sección, estaba la biblioteca Rosa Escudero, que luego que estaba en ese edificio que nos platicaba Irma, nada más que la biblioteca Víctor Pineda estuvo en Los Altos, y antes, mucho tiempo antes, estuvo abajo, en los bajos de ese edificio, que le llamábamos Portal de los Símbolos Patrios, estuvo la biblioteca, la primera biblioteca de Juchitán, por cierto, la biblioteca Rosa Escudero, que después, cuando ya fue fundada la Casa de la Cultura por el maestro Toledo, esta biblioteca Rosa Escudero se trasladó al edificio de la Casa de Cultura en el extremo norte, en ese ala norte del edificio que ocupaba y que va a volver a ocupar, porque, por cierto, la primera ala ya reconstruida de nuestra Casa de la Cultura. Ahí donde va a retornar la biblioteca Rosa Escudero. Ahí pues como bibliotecario don Antonio Nazarala, que me recibía todas las tardes y me dejaba deambular por la pequeña biblioteca aquella y yo leía alguna página. Seguramente pues un tanto extrañado don Antonio, alguna vez me preguntó acerca de quién era yo y demás, y resulta que sus parientes que tenían una casa comercial en el centro de la ciudad, utilizaban los servicios de mi abuelo, que era carretero, es decir, con su carreta llevaba mercancía que llegaba por ferrocarril a la estación y se la llevaba a la tienda que estaba en el extremo sur del Parque Central. Y ahí pues en esa biblioteca continuó mi camino. Después en la Ciudad de México comencé a leer un poco más y finalmente ya cuando ya traía unos puestos de la Ciudad de México, ya había estudiado una carrera allá, me incorporé, me llamó la atención un grupito que se juntaba en una esquina de la Casa de la Cultura en los interiores, y era Macario Matus quien coordinaba un taller de creación literaria en verano. Leyó decía Cortázar, mis arreglos poéticos y me dijo, si tienes 20 de estos, te publico tu primer paquete. Pues le llevé los que yo tenía y de ahí surgió esta plaquetita que se llamó El Animal en su reposo. Y de ahí para el Real, pues ya me puse a escribir un poco más de poemas, leer un poco más con Macario, escribir algunos relatos y acercarme más a algo que me llama mucho la atención, que son las crónicas. Las crónicas que son la ventana por las que asomo y veo mi entorno cotidiano de Juchitán y ahora de Yadani, para poder escribir un poco de lo que ocurre en estos rumbos del istmo juchiteco. Eso es
mi acercamiento. Luego, claro, estudié gestión cultural y pues me fascinó eso que Macario también me contagió, que es la maravilla de poder organizar actividades para que se acerquen los habitantes, los niños jóvenes de Juchitán y conozcan, escuchen música, vean la obra de artes visuales que se pueda presentar ahí y la obra literaria que pueda llegar ahí o fotográfica. Esta, pues, la gestión cultural es algo que está bastante arraigada en mí, gracias a los haceres del maestro Macario Matos. Y bueno, voy a leerles un textito, un poemita. No dejes que te consuma, que parte de un poema, de unos versos de César Dávila Andrade. Persona, no te olvides. Sal de ti ahora mismo. Entra a la luz del sol, al vertedero de la vida. Ven a caminar por los rincones de la flor, por las honduras del monte silvestre, por las calles donde se desperezan vigilantes perros, por los patios iluminados de jazmines, donde cantan los gallos del amanecer. Nada es más azul que el sueño de la vida. Nadie dice más palabras de aliento que la brisa venida de la mar cercana o el ave cuyo nombre desconozco, pero acude puntual a la entrega de su canto los lunes de cada madrugada. Persona, hermano, hermana mía, cuelga tu dolor en hombros de la sombra que se va, préndele fuego con la luz de la esperanza, atízale con tiernos aires de alegría, para que se vayan los malos humores de la tristeza, que ardan en lenguas del lumbre la inquina y la ponzoña, que renazca el antiguo pájaro de la buenaventura. No dejes que te consuma, no, la fría ceniza del desencanto, ni apaguen el color de tus ojos las oxidadas espinas del desamor. Que tu rotundo corazón ilumine la mañana y el enero del día se inunde en un revuelo de palomas anunciando la canción de la alegría. Gracias. Muchísimas gracias, estimado maestro Jorge. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Irma. A quienes nos están acompañando ahora a través de las redes sociales, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me gustaría simplemente cerrar recuperando algunas cosas que yo creo que a las 5 personas que estamos en esta mesa y probablemente a muchas de las personas que nos acompañan les resulta muy importante. En primer lugar, el trabajo de promoción cultural de Francisco Toledo, que hizo posible que muchos de los que estamos aquí, me incluyo, porque cuando yo era adolescente cayó en mis manos un libro editado por Francisco Toledo, un libro que me marcó muchísimo, un libro de poesía, y no había caído en esto hasta precisamente ahora escuchándolos a Víctor, a Irma, hablando de cómo su contacto con algunos libros, su contacto inicial fue gracias a este trabajo de promoción cultural del maestro. Lo segundo que dijo Natalia, que me parece muy importante y que creo que se puede decir sin que haya desacuerdos, se escribe muchas veces para sanar el alma y muchos de los textos que hemos escuchado hoy, si no es que todos, son precisamente textos que genuinamente hablan desde el alma. Así que muchísimas gracias por permitirnos ver esa faceta de ustedes. Y número 3, el objetivo de este pequeñísimo ciclo que nos ha permitido contar con ustedes es una invitación a que las personas que nos están acompañando, las personas que verán posteriormente estos videos, exploren más la obra de Natalia, la obra de Irma, la obra de Víctor, la obra de Jorge, pero no solo la obra de ellos, sino también la obra de sus contemporáneos, de quienes los han precedido, de quienes escribieron en el siglo XIX, incluso antes.
Así que esperamos que esta mesa haya sido una invitación a la lectura de la literatura juchiteca, una invitación a adentrarse más en la obra de Francisco Toledo. En España, Francisco Toledo es muchas veces una imagen o un personaje todavía por descubrir. Invitamos a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos desde España o desde cualquier otra latitud, que exploren más esta literatura y que exploren más el trabajo del maestro Toledo, porque sin duda van a encontrar cosas fascinantes en sus descubrimientos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Simplemente quiero cerrar esta mesa diciendo que el área de literatura de Casa de México en España tiene muchísimas otras actividades. La segunda parte del año va a venir de una manera bastante interesante, con muchísimas actividades. Tendremos en Casa de México en España de manera presencial, y esto se transmitirá por internet, la siguiente sesión de conversaciones transatlánticas, en donde reflexionaremos precisamente sobre uno de los bienes comunes que compartimos todos los hablantes de español, que es precisamente el idioma español, que nos permite comunicarnos entre nosotros. Nos visitará en Casa de México en España una laureada escritora portuguesa, que es además muy buena lectora de literatura mexicana. Me refiero a Lidia Jorge, premiada el año pasado con el premio Phil de Lenguas Romances. Tendremos también actividades relacionadas con nuestro club de lectura, actividades relacionadas con la Noche de los Libros. Esto ya será el 1 de octubre, pero las actividades que vienen a partir de septiembre son muy intensas, muy interesantes, y esperemos que nos sigan visitando en Casa de México en España de manera presencial y a través de nuestras redes sociales y a través de Zoom, de Facebook Live, de Twitter, en el mundo digital. Muchísimas gracias, Irma. Un saludo hasta donde te encuentres en este momento. Muchísimas gracias, querido Víctor. Muchísimas gracias, querida Natalia. Maestro Jorge, muchísimas gracias. Les mando a todos ustedes un abrazo muy fuerte, mis más sinceras palabras de admiración, y esperemos tener una nueva oportunidad para seguir explorando la literatura juchiteca. Muchas gracias a ustedes. Pues hasta la próxima. Que tengan muy buena tarde en México. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego, adiós. Adiós. Gracias, adiós. Adiós. Eso.